yo le pregunto, ¿es el Carlos que me está diciendo de que te intentó matar, que te violó y que te flageló? Sí. ¿Y qué hacía ahí? Y yo le indiqué justamente ello. ¿Qué hace a tu costado? Y en el otro estás privado de libertad en lo que se le denomina actualmente en nuestro país al infierno, ¿no? Que es estar en el infierno en vida en una cárcel. ¿Se puede mentir, se puede crear una mentira a partir de una verdad frente a un juez? Por supuesto, pero Ser abogado es también ser psicólogo, amigo y confidente, pero un caso puede cambiar de un momento a otro y tomar nuevos rumbos, como el caso de Sheila Cóndor, una señorita que perdió la vida a manos de un policía. Aaron Aleman ha defendido casos emblemáticos y ha rechazado otros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias, el podcast de Panamericana, y está con nosotros el doctor Aaron Aleman, que tiene uno de los casos que ha resultado bastante importantes en la medida en que la Policía Nacional, un agente de la policía, ha resultado involucrado. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. muy buenas tardes con todo tu público y en realidad agradecerte por la oportunidad que me brindas. Vamos a abordar un caso bastante grave que ha pasado a nivel nacional. ¿Quién es Sheila Cóndor y cómo murió? Sheila Cóndor es una joven que se contactó en su oportunidad con Darwin Condori, un efectivo policial en actividad de la Policía Nacional del Perú, en la que se comunicó para efectos de poder ir a su domicilio y poder presentarse, en este caso, con un cachorro para poder eventualmente adoptarlo. Sin perjuicio de ello, en la primera oportunidad que se habrían convocado para ir justamente a su domicilio, que está ubicado en el distrito de Comas, no pudieron llevarse a cabo por un tema de falta de coordinación respectivas. Pero en la segunda ocasión es la en la que ella se traslada de Santa Anita, más o menos a una hora aproximadamente del centro de Lima, y luego otra hora para ir evidentemente al domicilio de esta persona, que finalmente sería su feminicidio, ¿no? En ese momento, una vez que ya es trasladada, en este caso, a este domicilio del feminicida, Darwin Condori, este habría, lógicamente, aprovechado esta confianza de esta joven inocente de no haber tenido malicia en su corazón respecto a este hecho y sobre esa base habrían libado alcohol y posteriormente esta persona no solamente la habría asesinado, sino también habría descuartizado y buscado irse del país, luego lógicamente de poder descuartizarla y dejarla en una maleta como todos en su momento lo pudimos conocer. Ahora, vistió el uniforme policial incluso después de este horrendo crimen. En efecto, él utilizó tanto durante como después su uniforme como efectivo policial y eso se ve en las cámaras de videograbación en las cuales nosotros inclusive en su momento denunciamos porque se le habría dado un sobreaviso por parte de efectivos policiales que actualmente son investigados justamente para que esta persona pueda conocer que estaba ya la madre llevando a cabo las denuncias respectivas para que esta persona no pueda fugarse. Tus colegas levantaron el teléfono y le dijeron, Darwin, te están buscando. En efecto, los colegas de esta persona le habrían dado sobreaviso en el sentido de que una vez que la madre de Sheila Cóndor, en su desesperación, va a buscar justicia a los efectivos policiales de la comisaría de Santa Luzmila y les dice expresamente si es que tienen conocimiento o paradero de Darwin Condori, estos le indican que todavía no tienen un tipo de conocimiento al respecto, pero al mismo tiempo, y eso lo comenta la madre, es que uno de ellos llama, usa su celular y le indica, no va a pasar acá nada, acá yo me voy a encargar de esto, no pasa absolutamente nada. Cuando lógicamente ya había de por medio una denuncia por una desaparición de esta jovencita, pero a su vez también un sobreaviso de que esta persona pueda tomar conocimiento de que se estaba denunciando un hecho que eventualmente lo podría involucrar en un delito grave, como en este caso ya se conoció que es el feminicidio. ¿Y qué se sabe de Sheila Cóndor? Porque según la información ella trabajaba, ¿no es cierto?, en un restaurante y su única ruta era, se entiende, desde su cuarto al restaurante. En efecto, solamente ella era una jovencita con una vida muy modesta, una vida en la cual no tenía muchas oportunidades y más bien quería, a partir de su trabajo en ese restaurante conjuntamente con su tía, ahorrar algún dinero para poder cumplir sus sueños conjuntamente con su madre para poder ir de viaje, que era su anhelación. Lamentablemente esto no va a ocurrir porque, bueno, como saben,
Darwin Condori frustró esos sueños, tanto el de ella como también el de su madre, y lógicamente lo que estamos buscando nosotros como su defensa, como sus abogados, es hallar justicia para que no solamente él, concretamente, que actualmente se encuentra fallecido, pueda responder ante la misma, sino también a su vez la institución policial que lo representa y a su vez también los efectivos policiales que en su momento dieron el sobreaviso para que esta persona no pueda llevar a cabo un proceso penal en su contra y se quede en impunidad este caso. ¿Y cómo murió? ¿Y cómo murió? Darwin Condori se parte de la hipótesis desde la fiscalía de que habría sido un eventual suicidio, pero esta defensa técnica en su momento denunció que lógicamente habría existido más bien un silenciamiento de su versión porque no hay mayores elementos que demuestren que habría un suicidio, sino más bien todo lo contrario. Y acá me apalanco eventualmente en escenas criminales en las que peritos no estuvieron presentes tampoco los fiscales que correspondían para que se pueda hacer el levantamiento del cadáver. Darwin Condori, tras cometer el crimen, fue para seguir haciendo su función de policía. Luego sus colegas le avisan que ya la mamá le estaba buscando. Ni siquiera la policía, le estaba buscando a la mamá. Fuga, se escapa y en este intento de fuga es ubicado por sus mismos colegas que pudieron incluso haber motivado esta muerte porque al momento de levantar el cuerpo no había fiscal, sino la misma policía traslada el cuerpo, ¿no es cierto?, a un centro de salud. Es más, yo te lo complementaría que cuando la madre va a la comisaría, él minutos previos estaba en la propia comisaría y le hubieran negado en este caso que él tuviese algún tipo de conocimiento sobre el paradero de este. Es decir, la madre cuando va a la comisaría, él minutos previos ya había salido de esa misma comisaría y eso está grabado en una audiencia que se ha llevado a cabo también en la fiscalía. Ahora, en efecto también cuando se hace esta fuga por parte de Darwin Condori y se instala en un hostal en San Juan de Lurigancho, esta persona no tendría mayores argumentos para lógicamente culminar con su vida. Pero da la casualidad que miembros de los efectivos policiales fueron justamente donde se encontraría y o casualidad cuando ya ingresan a ese domicilio, a ese hotel, a ese cuarto de habitación, esa persona estaría colgada, como todos lo vieron, y lo segundo, no estaría presente la fiscalía, no estarían los peritos, y cuando ya bajan el cuerpo, van a un nosocomio, en este caso, a una clínica, cuando ya era evidente que estaba fallecido, alterando la escena del crimen, fraguando cualquier tipo de rastros que podría existir y lógicamente por eso también habría una investigación por encubrimiento sobre un posible delito en contra de esta persona para haber silenciado su versión de los hechos del crimen. Uh-huh. Ahora, su madre es de una condición humilde, es Elsa Torres, y ella es la que inicia la búsqueda de su hija porque no retornaba cuando lo único que se sabía es que salió para trabajar como cajera precisamente de este restaurante. Por supuesto, es más, la madre sostiene que ella siempre se comunicaba permanentemente tanto con ella o como su tía, pero da la casualidad que uno de estos días ella desaparece, no contesta las llamadas, no contesta los mensajes, aparece como apagado su celular y es donde ahí se aprenden las alarmas y es que ella decide venir a Lima para buscar explicaciones y acude a los centros más urgentes como por ejemplo lógicamente es la Policía Nacional de Perú en una comisaría para sentar una denuncia por desaparición, pero estos efectivos policiales le indican que porque es una mujer y es ya mayor de edad, lógicamente podría estar con su pareja y que por tanto tendría que esperar más tiempo para poder sentar la denuncia. ¿Desde dónde vino ella? ¿Desde dónde viajó? ¿Cuántas horas recorrió? Recorrió en total aproximadamente unas 4 horas, desde el lugar en el cual se ubica, que es justamente su residencia, hasta Lima y después tanto fue a Santa Anita, donde supuestamente tendría más inmediatez por el lugar donde vivía su hija Sheila Cóndor, pero a su vez también se trasladó hasta Comas, que es justamente a 2 horas desde el lugar de Santa Anita. En donde ocurrió, ¿no es cierto?, este horrendo crimen. Exacto, fue toda una travesía en la que tanto la policía de Santa Anita como la policía de Santa Luz Humilde en Comas le indicaron siempre la misma versión. Como es una señorita y es adulta, posiblemente estaría con su pareja y tendría que esperar, cuando en realidad esto no es lo que corresponde porque hay protocolos de actuación dentro de la propia institución policial en la que da cuenta de que en estos casos de desaparición es urgente, es inaplazable que se deben llevar a cabo actos de investigaciones para que lógicamente se pueda dar la ubicación del paradero. Y esto no ocurrió. ¿Qué hace la madre después? Luego de esto, no contenta lógicamente con estas respuestas, insiste, llora, suplica para que pueda sentarse la denuncia y un efectivo policial en concreto
indica que va a proceder a hacer la constatación domiciliaria en el hogar de el macabro crimen que en este caso habría ocurrido en un departamento en Comas. Acompaña a la madre, acompaña a la tía, en principio no le quieren dar respuestas, y ahí es donde una vez más la madre indica de que habrían llamado una vez más a Darwin Condori porque se ve en las cámaras de grabación que él sale cuando ella está ingresando al tercer piso en el cual se ubicaba su departamento. Y lógicamente no da cuenta de cómo es que cuando ya van a ingresar a este departamento, al piso en concreto, él sale unos segundos antes. Alguien también le dio un llamado para que él no pueda estar en el lugar de los hechos, para que no puedan hacerse los registros respectivos ante un delito de flagrancia delictiva. Y luego esta misma mamá desesperada es la que con ya la presencia policial encuentra finalmente el cuerpo de su hija, pero lo encontró en una condición muy, digamos, antihumana además. Desde luego, cuando ella ingresa, luego de haber hecho todos los datos de investigaciones que en principio le corresponde a la fiscalía y a la policía, no lo hizo. Y obviamente cuando ya está en desesperación y ve la puerta abierta de ese hogar en el cual se ubicaban otras 6 personas en ese mismo día, ingresa desesperada en cada habitación como lo relata, y en uno de ellos, en el cuarto principal, donde en este caso habría vivido Darwin Condori, hay en una maleta cercenados las partes del cuerpo de su hija Sheila Condori, en lo que ella se desmaya. Y también relata que en ese momento, en su desesperación, no habría visto algunos órganos que lógicamente forman parte del cuerpo de Sheila. Y por eso también esta defensa, sosteniendo ello, también va a pedir una pericia para que se pueda tomar en cuenta esta versión que toma en consideración la madre, porque es la que estuvo en el lugar de los hechos y es más, estuvo también lógicamente detrás un efectivo policial que habría dado cuenta de esta escena del crimen. Ahora, la investigación, digamos, está girando a un ritmo constante, acelerado, y de un momento a otro ha dado un viraje, y es que nuevos indicios aportan datos que podría tratarse de un crimen en el que participó más de una persona. O sea, estamos hablando no solo de Darwin Condori, sino de un tercero. Por supuesto, actualmente se conoce de que Darwin Condori no habría operado de manera única o exclusiva, sino que habría tenido soporte. Ahora lo importante es saber si fue para cometer el feminicidio, es decir, darle muerte a Sheila Condor, o si no más bien era para efectos de poder encubrir este crimen previo, para poder en este caso cercenarla y ubicarla o depositarla en esta maleta, como en este caso lo hemos visto todos a nivel nacional. Esa es la hipótesis que tiene que confirmarse por la parte de la Fiscalía para que tenga una posibilidad, esta defensa también, de sostener una reparación civil a favor de la agraviada, pero a su vez también una responsabilidad penal de una persona que no está fallecida, sino que más bien se encuentra impune y en libertad, lamentablemente. O sea, no está muerta, sus huellas han aparecido allí. ¿Trabaja para el Estado? En realidad no trabaja para el Estado, es una persona en teoría, hasta donde se conoce, de manera particular. Todavía está para efecto de llevarse a cabo algunas pericias que confirmen lógicamente la presencia también de esta persona, pero ya se tiene otra pericia que ha determinado el hallazgo de sangre en una habitación en concreto, y en la cual sería lógicamente la persona responsable de la misma. Ahora, lo que llama la atención es la actuación de la policía. O sea, la intención que no existe de ayudar a una madre desesperada que busca a su hija y que presiente, porque las mamás tienen este presentimiento, además de sus hijos, y que ya saben que puede estar en peligro, ¿no es cierto? Pero no prestan la ayuda que deberían hacerlo. En realidad, como lo hemos visto en otros reportajes a nivel nacional, tanto la Policía Nacional de Perú, cuando tiene que realizar en este caso las actuaciones urgentes, porque es una madre desesperada, que podría ser ella o como cualquier otro en nuestro país, y busca una respuesta, busca que le den una respuesta para efectos de tranquilizarse y dar algún tipo de solución, ellos lo que hacen más bien es desviar esa atención, y a las personas con menos recursos es donde más les afecta, porque claro, si esas personas no tienen una respuesta, muy probablemente no lo van a encontrar nunca, porque si estamos hablando de una desaparición, de algún tipo de delito grave que es en el momento, no te sirve una respuesta después de un año, después de 2 años o 5 años, porque como se dice,
la justicia que tarda deja de ser justicia. Y en este caso, la idea es que la Policía Nacional de Perú, como parte de esta confianza que tienen los ciudadanos depositados en el momento de hacer una denuncia, encuentre una solución a través de que puedan realizar actos de búsqueda o eventualmente algún tipo de protocolo que pueda dar con el paradero de esta persona. Y esto no ocurrió en el presente caso, y eso empujó a que la madre, en su desesperación, como cualquier madre en el país, pueda hacer los actos de investigaciones con los recursos que tenía, que si bien es cierto son limitados, fueron suficientes para poder hallar al responsable, que en este caso era Darwin Condori, y así al menos buscar justicia que se le fue negada en su oportunidad, y por eso mismo son investigados actualmente esos efectivos policiales por un tema de omisión, pero a su vez también de un posible encubrimiento en respecto a estos hechos que habrían involucrado también a Darwin Condori, que es el feminicida de mi patrocinada. Ahora, hablando de la búsqueda de respuestas de una madre, está muy relacionado a tu historia porque tu mamá fue agente de la policía y ella también buscaba respuestas en un caso que penal se entiende que ella estaba realizando y fue allí en donde tú descubriste tu vocación por ser abogado. Por supuesto, como cualquier hijo que está agradecido eternamente con las personas que le han dado la vida, pero a su vez también las oportunidades que tal vez ellos no quisieron o no tuvieron, yo me decanté por esta profesión que me apasiona tanto, porque vi una oportunidad en darle el soporte, el auxilio, la ayuda a mi madre, que estaba atravesando un proceso en el cual lógicamente se le viene el mundo abajo. Y veía cómo es que malos abogados, malos colegas, aprovechándose esa situación crítica de una familia, como es tan penosa esa situación, solamente tenían algún tipo de reparos siempre y cuando esté supeditado a un pago. Si es que no había un pago de unos honorarios o no había ningún tipo de incentivo económico, no había un resultado. Y muchas veces inclusive ese honorario no estaba acompañado de un trabajo, simplemente era de mi punto de vista, una estafa que estaba llevando a cabo esta persona con mi madre. Y al ver eso, presenciar eso, no tuve otra posibilidad, otra ocasión de más bien prometerme mismo de que iba a ser el mejor abogado del país para poder darle esa respuesta a mi familia, a quien sea que lo incite, y lógicamente es a lo que yo apuesto. No no me gusta tener ningún tipo de defensa en la cual no tengo una confianza depositada en la persona que lo está haciendo, que en este caso es un cliente, porque veo reflejado en él o en ella a mi madre en su momento, y obviamente no podría yo defender a una persona simplemente por un tema de cuestión económica, sino más bien es por un tema de, primero, ayudarlo o ayudarle en ese momento, pero a su vez también el de buscarle una solución para que su tema legal sea resuelto de la mejor manera, siempre desde un principio con un diagnóstico, con una viabilidad del caso, para que esa persona no sea engañada, no sea estafada, diría yo inclusive, por otros malos colegas, y sepa siempre la verdad, por más que esto pueda, lógicamente, doler en a cualquier de estas ocasiones. Y ahora, los clientes que tú tienes, seguramente todos necesitan un soporte psicológico porque hay un caso peor que el otro. ¿Cómo se hace para ser abogado y psicólogo a la vez? Acá yo voy a destacar algo que aprendí en una de mis especialidades en el extranjero, en concreto en España, en Salamanca, Universidad de Salamanca. Siempre es muy debatible entre los abogados, ¿no? El abogado solamente es abogado y no es psicólogo del cliente. Y yo en ese momento aprendí que no es así. Y aprendí de que el abogado tiene que ser tanto abogado como psicólogo, en el sentido de no ser experto en esa materia como tal, sino darle una cierta tranquilidad, una cierta aspiración de paz a esta familia o eventualmente a la persona que está confiando en ti, porque es lo que buscan. Buscan en un abogado a una persona que les pueda dar un soporte tanto legal, pero también a su vez, y lo más importante, que esté acompañado de un resultado para que ellos puedan disfrutar eventualmente un resultado que están esperando celebrar en su momento. Hay gente que te cuenta sus casos y que va más allá del hecho legal o de los hechos, digamos, al lado sentimental. Por supuesto, casi la mayoría de los casos involucran, diría yo, un componente eminentemente emocional. ¿Y cómo te dicen? Un caso el que me llamó mucho la atención fue el de una pareja sentimental en el que yo, confiando en de que era un caso como cualquier otro, hago lo que siempre hago, ¿no? Invito a una consultoría, eventualmente una asesoría para que puedan venir a mi despacho, y en ese caso concreto la chica me indica que no quiere hacerlo en mi despacho, sino quiere más bien hacerlo de manera virtual, a través de un link,
a través del Zoom en concreto. Doy el link para que se pueda unir y lo que me había comentado minutos previos era que se trataría de un caso de tentativa de feminicidio. Y con el reparo que significa esto, porque es un delito bastante grave, acondiciono todo el lugar para que pueda tener esta confianza también en poder transmitirme su historia. O sea, alguien intentó terminar con su vida. Sí, claro, lo que ¿Y quién se entendía que era? Se entendía por lo que ella me expresaba que era su pareja sentimental y que lógicamente me indicó el nombre, que para estos efectos lo voy a llamar Carlos, que Carlos la había ultrajado, que Carlos la habría golpeado y que no contento con esto había utilizado un cuchillo para culminar con su vida. Pero ella logró escaparse del lugar en el cual se ubicaba en el domicilio con él y se fue y denunció ante las autoridades correspondientes. Se llevó a cabo el proceso penal como tal y siempre me decía, Carlos hizo esto, Carlos hizo lo aquello. Entonces quedaba claro de que ella me estaría llamando para efecto de hacer una defensa en calidad de víctima respecto a esta imputación de tentativa de feminicidio. Tenía que estar en la cárcel señor Carlos. Por supuesto, debería estar en la cárcel o eventualmente en una prisión preventiva para que espere su condena. Sin embargo, a mí me llama la atención que cuando ya estábamos conversando, está acompañada en un vehículo, fue la entrevista, al menos ella estaba en un vehículo, que la persona que estaba conduciendo el vehículo era un varón y que también se llamaba Carlos. Y claro, hablaba como si fuera una persona distinta. Cuando decía Carlos hizo esto, Carlos hizo lo otro, uno piensa que es una persona distinta a la que estamos conversando. Pero cuando esta persona interviene de una manera en la que es bastante efusiva, bastante brusca, pero también violenta en su forma de expresarse, ¿no? Y también bastante de restarle relevancia a estos hechos graves, ¿no? Como es obviamente el tema de una violación sexual, un tema de golpes o maltratos hacia la mujer. Y hasta culpar a ella en algunos casos, eso es lo que hacen. Es lo que hizo en realidad. Y cuando yo hago la pregunta, porque ya era un poco incómodo inclusive su participación, yo quería que se retire de la sala, le indico que quién eres esta persona y me dice es Carlos. Y yo le pregunto, ¿es el Carlos que me está diciendo de que te intentó matar, que te violó y que te flageló? Sí. ¿Y qué hacía ahí? Y yo le indiqué justamente ello. ¿Qué hace a tu costado? Es que hemos vuelto. Hemos regresado y ahora yo no te llamo para que tú me defiendas a mí. Eso, o sea, ¿qué quería? Lo que ella quería era que yo me preste para poder ocultar pruebas, testimonios o documentos que lo vinculasen a este y generar la duda razonable a su favor porque quería que él sea absuelto de una condena de 25 años. Y obviamente cuando dijo esto, lo consulté con mi equipo, todos estábamos anonadados porque no sentíamos que era un caso normal, un caso en el cual la víctima más bien quería dar lógicamente su versión de los hechos, sino que más bien quería cambiarlos. Y lógicamente rechazamos esa propuesta. Le indicamos como recomendación de que tanto ella como él asistan a un psicólogo porque lo que está pasando en ese momento fuera ya del tema legal es un tema grave en el ámbito psicológico, psiquiátrico, porque habría una dependencia emocional que no la podría dejar a esta persona porque tendría algún tipo de miedo, soporte, de sentirse abandonada. Y obviamente no sé si él lo hizo o no, yo desde ahí perdí comunicación y no sé si es que finalmente la justicia habrá buscado una condena en contra de esa persona, pero de todos los elementos que ella me contaba era lógicamente una condena fija. Estamos hablando de un potencial manipulador además. Por supuesto, es que tienes que tener en cuenta que en estos delitos, lamentablemente, el potencial agresor también es manipulador, porque busca las debilidades de la persona que es su víctima para sobre eso lógicamente someterla y seguirlo haciendo, perpetuando esto hasta que la persona pueda morir eventualmente. Y es lo que iba a ocurrir si esa persona no se fugaba. ¿Cuán importante es que un abogado le cuente a sus clientes la real situación jurídica en la que se encuentra? Porque lo que buscan siempre es una respuesta, pero algunos optan por darle una respuesta, digamos, positiva o con fines de conseguir ganancias económicas. Yo considero que las personas buscan que le digan la verdad, como en cualquier profesión. Y parte de esto es que el abogado pueda ser diligente y estudiar el caso. Y como también te decía al inicio, si esa persona está confiando en ti, tú tienes que ser recíproco con esa confianza para poder decirle esa verdad a pesar de que pueda doler la misma. Y claro, habrán casos en los cuales una verdad no se ajusta a los a estándares o las necesidades que esa persona necesariamente está anhelando. Por ejemplo, si yo le indico a esa persona que lo más recomendable en su caso concreto es que se pueda someter a una terminación anticipada
porque ya todos los elementos probatorios lo vinculan con la escena criminal, lo lógico, lo razonable es que esa persona acate esta recomendación de su abogado o pueda, obviamente, buscar una reducción de la pena en esos mismos fines. Pero lo que hace la mayoría de personas, en este caso los sujetos investigados, es escuchar otras voces que, como tú indicabas, solamente están buscando un rédito económico, en las que les indican y les prometen, cuando obviamente es una falta grave ética, que van a buscar una absolución a pesar de que no le corresponde ello decirle. Es decir, un abogado puede hacer todo lo posible para buscar una absolución, pero es imposible que tú le prometas a una persona que va a llevar a cabo una absolución. ¿Por qué? Porque no corresponde, lógicamente, a esta persona decidir. El único que decide es el juez, y no puedes tú prometer un resultado que no depende de ti. Y evidentemente eso es una falta grave ética, y también a las personas les estás faltando la verdad, porque no les estás indicando los límites que tiene la profesión, y esa persona, en su ignorancia o tal vez en su deseo desesperado de buscar una respuesta que se acomode a sus intereses y busca algunas recomendaciones, lo hace con algunos malos abogados que finalmente no les importa si esa persona se priva de libertad, y esa recomendación que hizo de seguir al juicio a pesar de que todo está en su contra sale mal. ¿Te han tocado casos? Por supuesto, yo he tenido casos en los cuales las personas ya no les importaba que yo les pueda indicar una recomendación sobre la base de algún tipo de reducción de norma penal para efectos de reducir la pena. O sea, ya con prisión preventiva, por ejemplo, no, tu caso está bastante avanzado, hay suficientes elementos, lo que te corresponde a ti es asumir el delito y de esta manera vamos a conseguir reducirte la pena. Por supuesto, a ver, en principio nuestro estudio tiene por política interna hacer un diagnóstico del caso. Es decir, primero revisamos, analizamos el caso en concreto y vemos cuál es el estadio correspondiente en el cual te encuentras, para ver cuál es la estrategia legal más aplicable en tu caso en particular. Y obviamente también si es viable para nuestros efectos, es decir, no nos limitaría llevar un caso en el cual la persona se pueda declarar culpable eventualmente, pero sí nos limitaría si ese caso evidentemente no corresponde a nuestros estándares también de ética. Entonces, yo le puedo indicar a esta persona que lo más recomendable, estando en prisión preventiva, estando ya en una acusación eventualmente en la etapa más elevada, es que se pueda someter a algún tipo de reducción de pena, y esa persona no lo acepta, no solamente yo ya no sigo con el caso, sino que muy probablemente esa persona, a pesar de esa recomendación, y pueda girar a otra persona para darle algún tipo de recomendación distinta y lo asuma, va a perderlo. Porque nosotros hablamos no solamente sobre la base de nuestra preocupación, nuestro conocimiento, sino también nuestro expertise en la realidad peruana. Recuerda que en la realidad peruana tienes que tomar ciertos ángulos, no solamente el jurídico, sino también en algunos casos en los cuales tú ves que hay una presión mediática, muy probablemente ese resultado está condicionado para que haya una eventual condena. Y claro, si la persona sabe esto y a pesar de eso quiere correr riesgo, está corriendo un riesgo elevadísimo, porque en un supuesto puedes estar en tu casa, desde tu hogar, simplemente firmando algún tipo de reglas de conducta al respecto, y en la otra estás privado de libertad en lo que se le denomina actualmente en nuestro país al infierno, ¿no? Que es estar en el infierno en vida en una cárcel, en las condiciones infrahumanas que tienen las cárceles en nuestro país, que inclusive el TC ha declarado estado de cosas inconstitucionales sobre las mismas, y que es paupérrimo también su estado de salubridad, higiene, infraestructura, entre otras cuestiones. Ahora, ¿qué particularidades tiene la defensa del malo, que es considerado como el denunciado en el proceso? En realidad, el denunciado tiene varias opciones para poder llevar a cabo un proceso penal. Va desde negar los hechos, que es lo más sencillo, que lamentablemente muchos se limitan solamente a ello, hasta poder explicar o poder buscar o crear, lógicamente, una alternativa de la hipótesis que está planteando la Fiscalía. Esto es, yo no solamente desbarato la hipótesis criminal de la Fiscalía, sino que hago también el intento de buscar una explicación de por qué es que yo no sería la persona responsable. Ahora, esto es polémico, porque en principio nuestro sistema, que es acusatorio, solamente tendría que centrarse en que si la Fiscalía no puede cumplir su promesa de hipótesis criminal, es decir, no tiene las pruebas suficientes para poder determinar que tú estás vinculado con el accidente criminal, el caso automáticamente estaría ganado, en principio. Pero lo que vemos es que jueces supremos, no voy a decir nombres por respeto, dicen abiertamente de que eso no es suficiente, que tiene que crearse una alternativa de solución para que el juez pueda creer que tú eres inocente. Y esto es un plus que tiene la defensa. Y obviamente eso es más complicado, porque hay casos, por ejemplo, en los cuales se involucran
trata de personas, sicariatos, eventualmente violaciones sexuales en las que no hay pruebas al respecto que vinculan a la persona, o hay pruebas mínimas, insuficientes, diría yo, pero igualmente las personas son condenadas, porque lógicamente hay una presión también desde lo socioeconómico y de la presión mediática para que esas personas puedan ser privadas de libertad, a pesar de que el estándar de prueba no se ha cumplido. Y esto también es un tema de flexibilizar las barreras que tiene la Fiscalía, porque claro, si estamos actuando de esa forma, la Fiscalía tiene un terreno fértil para lograr condenas o prisiones preventivas de manera muy fácil, y a veces no corresponde, y facilitas tanto el nivel de la Fiscalía que prácticamente el juez es el que suple todas sus deficiencias con tal de que se pueda lograr una aspiración de justicia que al final del día, desde mi punto de vista, no termina siendo justicia porque está flagelando también los derechos de la persona investigada, y eso no se debería permitir en un Estado constitucional de derecho como el nuestro. Ahora, asumir la defensa de una persona denunciada y que posiblemente sea culpable, ¿es fácil? En realidad no, y por eso es que el límite tiene que ser claro desde el inicio. Si tú eres una persona que eres responsable de los hechos delictivos y hay elementos de prueba que te vinculen con los mismos, tienes que tú hacerle caso a tu abogado, y tu recomendación es: vamos a hacer algún tipo de mecanismo de simplificación procesal, es decir, que se pueda reducir la pena y se pueda llevar a cabo algún tipo de acuerdo en la reparación civil para que tú no vayas a cárcel. Pero claro, como te indicaba también hace unos instantes, la mayoría de personas no quieren aceptar esa recomendación. Creen en su ilusoria mente de que lo que le indica otro abogado es que vas a salir libre, no vas a tener ninguna pena, esto va a quedar archivado, se va a cumplir. Cuando un experto sabe la materia, que eso no va a ocurrir en realidad. Va a buscar una pena y se va a perder esa oportunidad, porque recuerda que estas simplificaciones solamente son preclusivas, es decir, mientras avanza la investigación ya no se puede dar vuelta atrás. Continúa la misma y ya no te puedes someter a estas simplificaciones procesales, es decir, ya no podrías tú tener una reducción de pena. Vas a quedarte con la pena que decide la Fiscalía y muy probablemente sea una pena efectiva. Ujú. Ahora, ¿qué necesita un abogado para defender a un acusado que es culpable de un delito? En realidad, conocer la verdad. Si la persona investigada no te dice la verdad, tú vas a tener flaquezas al momento de hacer un estructuramiento de una estrategia legal. ¿Con frecuencia te dicen la verdad? En realidad no. La parte más elemental que debería ser la confianza entre el abogado y la persona investigada que viene a tu despacho o a tu consultorio, debería ser lógicamente que te indique, tal cual lo hace un médico, la verdad de los hechos, para que tú tengas una base más sencilla de poder lógicamente buscar una estrategia. Pero acá sucede a la inversa. Ellos consideran en su mente de que tú deberías conocer en base a los documentos si es que él es culpable o no. Y claro, ya cuando tú los desenmascaras, por así decirlo, y ves la documentación, y por eso es tan importante leer la documentación, y dices, todo lo que tú me has indicado no se encuentra compaginado con lo que yo acabo de analizar, ahí es donde recién dicen sí. Quería que tú te des cuenta de que lo que yo estaba diciendo era mentira, para que sepas si tú has leído el caso en principio, y segundo, si es que hay una salvación. Y eso es errado, ¿no? Al principio, porque pierdes tiempo, tanto tú como cliente como también el abogado, y segundo, esos tiempos que se pierden muy probablemente van a agotar en que tú te puedas someter a algún tipo de mecanismo para poder beneficiarte en la pena. Y esto es un despropósito para la propia estrategia, como te indicaba. Yo considero que acá debería haber un soporte de iniciar con la verdad y con la verdad trabajarla para ver cuál es lo más beneficioso para ti, ya sea el de seguir adelante con la investigación sabiendo que no va a haber pruebas que te vinculen, que es una primera hipótesis, o la segunda, sabiendo que sí hay elementos de prueba, ok, busquemos reducir a lo máximo la pena para que no vayas privado de libertad a un centro penitenciario y puedas estar todavía con tu familia. Eso va a depender de la persona. ¿Se puede mentir, se puede crear una mentira a partir de una verdad frente a un juez? Por supuesto, pero va a depender lógicamente del caso en concreto, porque la persona que es la investigada tendría que conocer mejor los hechos que nosotros mismos como abogados, y por eso es que dependemos de lo que nos indique para sobre eso generar esta hipótesis alternativa en la cual haya una duda razonable. Ese es el estándar que tiene un abogado. Si hay una duda razonable, en principio se le debe beneficiar con ello con una absolución a la persona imputada, y el juez tendría que declararlo inocente de los cargos imputados. Y por eso es que la Fiscalía tiene que demostrar más allá de todo duda razonable si la persona es culpable, y no al inverso. Lo que sucede acá es, en el Perú al menos, que se ha invertido más bien esta regla de oro. La Fiscalía hace una acusación a veces deficiente, vamos a un juicio en el cual
todas las pruebas son de carácter, paga la redundancia, insuficientes para demostrar la culpa de una persona, pero como es un caso polémico, es un caso en el cual involucra una presión mediática, buscan que la persona sea responsable. Y eso en realidad no funciona o no debería ser así. Ahora, defender al malo puede generar consecuencias. Quien asume la defensa legal está sujeto a amenazas. De manera directa no, porque siempre, como te indicaba, tomo mis precauciones tanto logísticas como también de manera personal para que no me pueda pasar absolutamente nada, pero a su vez también sí he tenido comentarios de clientes principalmente involucrados en estos casos en los cuales han existido acercamientos impersonales, de amenazas, lógicamente, para que no continúen los casos. Es más, me pasó en ese caso que comentas, uno en particular que habría recibido un impacto de bala que desapareció, simplemente porque él me indicó de que ya no quería seguir con el caso porque tenía miedo de su vida, porque había existido amenazas en su contra. En el caso de Inti Bryan y la protesta contra el expresidente. Sí, en ese caso había un cliente que se acercó a mi persona y me indicó en el hospital 2 de Mayo, me acuerdo que lo fui a visitar, que el impacto de bala era un impacto de bala, es decir, no era un impacto de plomo o perdigón de plomo, o no era un impacto de canicas, etcétera, sino era un impacto de bala propiamente dicho. Y eso se está alojando en su cavidad. Es más, tanto es así que ni siquiera se pudo extraer esa bala. Todavía permanece en su cuerpo. Pero esto era una prueba fehaciente para obviamente indicar de que hubo presencia en este caso, de balas en una protesta que en principio era pacífica, lo cual estaría restringido, prohibido. Era una prueba fundamental para que el caso se confirme en ese momento y que ya podría existir una eventual condena a partir de un principio de celeridad, a partir de un proceso inmediato que se podría llevar a cabo en contra de estos efectivos policiales. ¿Existe responsabilidad en el entonces presidente Manuel Merino? En realidad, en su momento fue archivada, hasta donde recuerdo, esta denuncia constitucional realizada en su contra, obviamente por otros factores, entiendo yo, no necesariamente naturaleza jurídica. Yo obviamente estoy en desacuerdo, en discordia con respecto a esta decisión, porque considero que sí hay cierto grado de responsabilidad en aquellos altos mandos, porque tienen el deber de supervisar que las personas que dependen jerárquicamente de él puedan realizar algún tipo de actividad de acuerdo a lo que establece la ley y la Constitución. Y si no lo hacen, reportarlos. En el caso en concreto no hubo ni uno ni lo otro. Por eso es que la imputación va tanto de un ámbito de comisión, pero también de omisión. Y considero que hay un caso probable de ganarse de manera muy alta para que la justicia pueda hallar, lógicamente, a favor de estas dos personas, sus familiares, pero también a todo el resto de personas que son gravemente heridos, ¿no? Como, por ejemplo, algunos que directamente tengo conocimiento, perdieron la movilidad porque unos perdigones de plomo les cayeron en la columna. Algunos otros en el ojo, algunos otros también perdieron la movilidad del pie izquierdo, siendo bailarines, siendo personas que tenían algún tipo de aspiración o ambición de vida o proyecto de vida con su imagen. Algunos modelos, inclusive, que también tuve la oportunidad de defender, se vieron frustrados porque les cayó en la cara y lógicamente un modelo trabaja con su belleza, con su rostro, y esto habría frustrado, habría obstaculizado su proyecto de vida. Existe un debate por esto de la pena de muerte, sin embargo, la libertad es un principio inherente a la persona. ¿Cuánto debería cuidarse la libertad en las personas y por qué? Yo considero que el derecho más importante que tenemos todos nosotros es la libertad, más allá de la vida, porque claro, con la vida tendrías que hablar de calidad de vida, pero con la libertad es, de mi punto de vista, lo más primordial para que puedan luego los demás derechos tener cierto sentido en la práctica, ¿no? En ese sentido, en esta discusión de qué más es importante, perder la vida, en este caso a través de una silla al menos de aniquilamiento, como lo hacen en Estados Unidos, o más bien la privación de libertad de manera infinita, como también lo hace, por ejemplo, el Estado mexicano. Yo considero que esto último inclusive es un poco más peligroso y también más cauteloso para las personas que piensen delinquir. ¿Y cómo va cambiando el perfil psicológico de un delincuente que en principio comete delitos en las calles, luego es capturado y luego con el transcurso del tiempo siente los efectos de la prisión? Es que, como se sabe, un delincuente no va a saber las consecuencias de sus actos hasta que recién pueda sentir en carne propia o la de sus familiares qué significa estar en la cárcel. Porque claro,
Cuando llegan a la cárcel, ellos consideran que van a estar 2, 3 años, porque también hay malos abogados que lo prometen de esa forma. Pero cuando se dan cuenta con la realidad que van a estar 8, 15 años, se van a dar cuenta que cuando salgan, ya todos sus familiares, sus parejas, sus hijos, ya han hecho otra vida con él, lógicamente en su ausencia. Te ha tocado un caso. Sí, claro, ya me tocó un caso en el cual la persona estuvo privada de libertad 25 años. Yo saqué a esa persona por un tema de revisión de sentencia porque estuvo injustamente privado de libertad. 25 años sin tener culpa. Sí. Lamentablemente sus defensas anteriores habían hecho que vendan sus casas, habían hecho que vendan sus tierras, sus familiares, sus padres. En concreto era un lugar ubicado en la sierra de nuestro país y no habían dado ningún tipo de acción. Es más, ni siquiera presentaron un solo escrito para que se pueda hacer algún tipo de acción a su favor. Simplemente habían estado preocupados en cobrar, pero no hacer nada. Cuando llego yo a su vida de estas personas, no tenían ni un grado de esperanza, ni un tipo de grado de mínima fe en lo que significa la justicia, ni mucho menos lo que es el valor del abogado. Y yo les digo que va a ser un caso pro bono. Un caso pro bono significa que es un caso gratuito, porque tú asumes con convicción de que ese caso se podría ganar, porque es una persona inocente que no debería estar en cárcel. Se logró, luego de esa revisión de sentencia condenatoria, su libertad, pero claro, la persona cuando ya conversamos, si bien es cierto me confesó muchas cuestiones que no lo voy a arreglar acá, sí me indicó entre otras que estaba muy agradecido, pero que al mismo tiempo se sentía arrepentido, porque no sabía si era mejor estar en libertad o seguir privado de libertad, porque ya afuera no había nadie de los que se había crecido. Sus amigos, sus familiares, sus parejas ya no estaban con él. Es más, a los primeros 2 años indicaban que estaban todavía visitándolos o estaban detrás, lógicamente, de sus necesidades. Conforme pasó el proceso, 2, 3 años, lo último que hizo, y eso me lo confirmó su sobrina, es que pagaron a un estudio jurídico, no voy a decir el nombre por respeto, grande en nuestro país para que haga algún tipo de acción y no lo lograron. ¿Y cuánto le pagaron? Le cobraron $50,000, que es un costo, creo yo, razonable en función al caso. Pero siempre supervisado en función a resultados, más aún cuando la persona era inocente. No buscaron o no lograron o no hicieron lo suficiente para luchar para su inocencia, y también la familia, cuando vio que no hubo ese resultado, lo abandonó, porque dijo, si el mejor estudio en principio de nuestro país no pudo lograrlo, es porque tú no eres inocente, eres culpable. Y esa persona por todo ese tiempo pensó que era culpable, y es más, como te indicaba, perdió la fe en que se pueda hallar justicia a favor de esto. Ahora, ¿y su familia salió del país? ¿Su esposa? Su esposa nunca la conocí, porque nunca me pude reunir con ella. Ya tenía en ese momento una nueva pareja, una nueva vida. Sí me pude reunir con sus sobrinas y con sus hijas. Y sus hijas me indicaron, doctor, nosotros no tenemos ningún tipo de esperanza tampoco en este caso. Si a usted le interesa, en buena hora, nosotros le vamos a facilitar todos los documentos que se puedan y también darle nuestra venia, ¿no? Para que podamos hacer algún tipo de escrito a favor de esta persona, que es mi familiar, pero más nada. Y si usted lo logra, excelente, pero tampoco va a haber un pago de por medio. Yo les indiqué que no estaba buscando en realidad un rédito económico, estaba buscando un triunfo, pero a su vez también ayudar a una persona que estaba en la posibilidad de ayudar. No es que era una persona que no había posibilidad o alguna remota de poder salir de cárcel, si era una persona que más bien no debería estar en cárcel. Y cuando logré el resultado, la única que lo recibió, hasta donde recuerdo, fue su sobrina. Mi sobrina me indicó que había una relación muy estrecha con él, porque entiendo que en su momento dio todo por su familia, ¿no? Entiendo su hermana, su familia en general, y era muy querido. Pero claro, como dicen, ¿no? El tiempo no espera, y las personas hicieron su vida, hicieron todo lo que correspondía, ya dejándoles algún tipo de atención o necesidad que atenderse en las cárceles. Y cuando él sale feliz, porque era un resultado que esperaba, pero pensando, o sea, tal vez a la par, como vemos a veces en películas norteamericanas, que si se demuestra tu inocencia, vas a recibir una cifra cuantiosa económicamente hablando, de 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares por un tema de reparación civil, por daños y perjuicios por una condena errónea. Pero claro, en nuestro país no funciona de esa forma. En nuestro país, a pesar de que el Estado se confunda o quiera confundirse adrede y te coloque tras unas rejas, por más que seas inocente y vuelvas a recuperar tu inocencia a partir, lógicamente, de una resolución, el Estado no te va a dar ni un solo. Y esa es la cruda realidad que él afrontó, ¿no? ¿Ha logrado rehacer su vida? Hasta donde sé, tiene una nueva pareja sentimental. No sé si tiene hijos actualmente, tampoco le he preguntado al respecto, pero sí sé que tiene una nueva pareja sentimental.
considero que también es bastante delicado las condiciones que estarías atravesando. No es una persona de grandes recursos, yo diría que es mediana, baja inclusive, y que seguramente su sobrina, eventualmente sus hermanas en su momento la habrán apoyado económicamente para que pueda salir de ese vacío que es desaparecerte tantos años de nuestra sociedad. Pero actualmente, al menos donde veo sus publicaciones, tiene una familia, ¿no? Tiene una esposa entería o su conviviente, y veo que está en una casa y creo que estaría feliz, al menos en principio, ¿no? ¿Cuáles son las aspiraciones profesionales de un abogado? En principio, todo abogado sueña por tener su propio estudio, porque parte de eso es generar una realización de un sueño que algún día estuvo como estudiante de Derecho. O sea, no trabajar para el estudio de otro. Y yo diría eso, ¿no? Todos luchamos siempre para poder generar un esfuerzo para nosotros mismos y ver qué tanto podemos llegar a crecer. Y esto es únicamente lo puedes saber si tú tienes un propio negocio. En un propio negocio, traducido en cualquiera de estos, dirigido en este caso en particular al mundo jurídico, sería un estudio jurídico. Y es hermoso tener un estudio jurídico porque tienes las convicciones y tus valores transparentados en esa visión que tú tienes en tu estudio. Y obviamente los casos que reflejan también esa misma visión, y tienes un personal, unas personas que son prácticamente tu segunda familia, porque estás acompañándolos y viceversa en las buenas y en las malas. ¿Y qué es lo más difícil de tener un negocio de esta naturaleza? Yo diría el no poder apoyar a otras personas, en el sentido de siempre hay estudiantes de Derecho que nos escriben, ¿no?, al estudio para poder sumarse a las filas, pero claro, sumarse más personal también es mucho más costos y a veces no se puede dar el lujo de tener algún tipo de costos a asumirse porque sería irresponsable, ¿no? Eso sí, tengo en aspiración seguir creciendo para poder ayudar a otras personas en el sentido de que puedan cumplir también sus sueños, porque claro, no de la noche a la mañana vas a tener un estudio, sería muy paradójico. La idea es siempre crecer de a pocos y parte de eso es ver cómo es que se trabaja desde adentro, tanto de la Fiscalía, del Poder Judicial, desde un estudio jurídico como abogado particular, para ver cuál es la realidad y cuáles de esos te gusta, para lógicamente ya dedicarte a ti, a tu sueño, ¿no? Hay algunos que aspiran a ser fiscales, algunos que aspiran a ser jueces, algunos que como yo aspirábamos a ser abogados particulares, y en el desempeño se va viendo qué quieres y también en tu experiencia. Y obviamente también va soportado con los clientes. A veces hay clientes que buscan a cierto determinado abogado por las características, pero también a su vez por los valores que éste profesa y que sobre todo es coherente, porque a veces escucho muchos colegas que en ciertas clases, en ciertos ámbitos, tienen un cierto perfil, pero los conoces en la realidad y son totalmente distintos, ¿no? Y nosotros apostamos al menos en ser coherentes. Con lo que apostamos es ser sólidos de la parte jurídica, pero también con los valores para que nadie pueda luego decir que no somos reales o transparentes con nadie, ¿no? Finalmente, ¿qué les recomendarías a los estudiantes de Derecho que están precisamente desarrollando esta carrera en las universidades del país? Yo les diría que por más que estén sentados con alguien que consideran que es mucho más económicamente, mucho más profesionalmente, mucho más en capacidades, tú sigas creyendo que tú eres el mejor siempre. Creo que esa aspiración va a hacer que te puedas desencadenar y lograr potenciales que tal vez ni siquiera tú tenías previsto. En resumen, yo considero que tener los sueños, pero a su vez también trabajarlos de manera tan alta, vas a lograrlos sí y solo sí tú mismo crees en ti y crees que eres el mejor en el ámbito que te desempeñas. Creo que ese es el secreto que les daría a las personas para que puedan aspirar siempre a más y puedan tener siempre un mejor respaldo para sí mismos, sentirse felices con lo que puedan hacer y obviamente compartirlo con las personas que aman, que finalmente es una familia, ¿no? Creer para hacer. Muchas gracias, doctor. A ti, hermano, por la invitación. Panamericana.